Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy lunes 27 de octubre de 2025, titulada el juez Supremo. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por este nuevo día y por la oportunidad que usted nos da de estudiar su palabra. Hoy queremos que nuestros corazones estén atentos a su voz y que su Espíritu Santo nos guíe mientras repasamos esta lección. Padre, muéstrenos quién es usted como el juez justo del universo, pero también como el Padre que está lleno de amor, que busca salvarnos. Ayúdenos a que podamos comprender su justicia y que podamos confiar en que todo lo que usted hace es bueno y perfecto y verdadero. Que cada pensamiento, cada comentario, cada oración de este repaso nos acerque más a usted y que al terminar podamos sentir la paz de saber que usted está obrando con justicia y con misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y juez fiel. Amén y amén. Esta semana nos encontramos con una de las historias más solemnes y esperanzadoras de la Biblia, la de un Dios que gobierna con justicia perfecta, en un mundo donde la mentira muchas veces parece vencer, donde los poderosos y abusan de los inocentes, uh, donde los que son poderosos abusan y los inocentes sufren. El mensaje de hoy nos recuerda que Dios no ha perdido el control. Él no es un juez distante, ni un observador diferente. Es el juez del universo, pero también es el Padre que conoce cada lágrima y cada injusticia que nosotros hemos enfrentado. Y su justicia no busca destruir, sino restaurar el orden del amor y de la verdad. Y hoy, mientras nosotros repasamos esta lección, dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a ver a Dios no solo como el juez que corrige, sino como el defensor que nos ama. Que cada texto bíblico renueve en nosotros la confianza de que la justicia divina es la promesa de un mundo mejor. La lectura bíblica para hoy, el repaso de hoy nos invita a meditar en varios versículos, mensajes bíblicos, como en Génesis 18:25, y no castigará tú al malvado. Salmo 7:11, Dios es el juez justo y Dios está airado contra el impío cada día. Salmos 56, 82:1 y 96:6-10. Alusiones a la justicia de Dios y su señorío. Y 2 de Timoteo 4 del 1 al 8. El llamado al juicio de Dios y a la corona de justicia. El tema de Dios como juez supremo del universo, su carácter, su justicia y lo que esto significa para la guerra, el castigo, el pecado y la esperanza. Dios no es indiferente al pecado. Su carácter, santo y justo, lo lleva a juzgar. Como lo expresa Génesis 18:25. Dios debe hacer justicia al justo y al impío. La idea de Dios como juez da marco para que podamos comprender eventos difíciles, como guerras en el Antiguo Testamento, no meramente como conquista o política humana, sino en el contexto de la lucha cósmica del bien contra el mal. En esa visión, los juicios de Dios, incluyendo el uso de los medios como guerras en tiempos antiguos, no fueron impulsados por venganza caprichosa, sino por la necesidad de salvaguardar su carácter, su ley y su reino y la justicia. Al mismo tiempo, Dios da libertad de elección, no obliga, pero como juez no puede dejar el pecado sin sanción, sin sanción para siempre.
Esto es parte de su justicia y de su misericordia en darle oportunidad. Ante, aunque Dios juzga, su fin último no es la destrucción, sino la restauración del orden, de la paz y de la justicia. Como el Mesías será príncipe de paz, aunque esto se abordará más adelante en la semana. Reflexionar qué significa para ti que Dios sea juez justo, no arbitrario, no parcial, sino imparcial. ¿Cómo cambia tu visión de la vida y de tus decisiones al saber que tus actos tienen relación con un juez justo? Si crees que Dios es juez pero también salvador, Jesús como mediador, ¿cómo equilibra en tu vida que al mismo tiempo Dios perdona y juzga? ¿Cómo presentar a un Dios justo sin que lo vean como un juez estricto únicamente, sino como alguien que busca la justicia pero ofrece redención? Puedo hablar de la fidelidad y de la humildad en el discipulado, caminando con humildad, reconociendo siempre que ante el Juez Supremo todos somos responsables, pero también sostenidos por su gracia. Si Dios juzga para restaurar, nosotros como cristianos estamos llamados a ser agentes de justicia y de paz en nuestra comunidad. No solo esperar juicio, sino trabajar en la reconciliación, en la solidaridad y la realidad. ¿Cómo te sentiría estar frente a Dios como juez supremo? ¿Cómo te sientes cuando piensas que algún día le rendirá cuentas ante Dios? Pueden leer unos de los pasajes bíblicos, por ejemplo, Génesis 18:25 y Salmos 7:11, y reflexionar sobre lo que muestran del carácter de Dios. Génesis 18:25 y Salmos de 7, de los versículos que ya le dije. ¿Qué dicen estos versículos acerca del carácter moral de Dios? ¿Cómo nos ayudan su estatus como juez, el juez del universo, a entender la cuestión de las guerras por mandatorios divinos? Estos textos son el corazón de la lección de hoy, el juez supremo, y revelan mucho sobre el carácter moral de Dios y cómo su papel como juez del universo nos ayudan a entender incluso los momentos difíciles de la Biblia, como las guerras ordenadas por mandatos divinos sin malinterpretar su naturaleza. Génesis 18:25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Nos enseña, Dios es justo, recto y moralmente íntegro. Abraham reconoce que Dios no actúa con favoritismo ni con crueldad. No destruirá al justo junto con el impío. Dios distingue entre el bien y el mal, y su juicio siempre se basa en la justicia perfecta. Este texto nos muestra que el carácter de Dios no permite arbitrariedad. Cuando juzga, lo hace con sabiduría, con misericordia y con equidad. Él no disfruta el castigo, pero no puede ignorar el mal, porque su santidad se opone a la injusticia. En Salmo 7:11, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no es indiferente al pecado. Su ira no es rabia humana, sino reacción moral ante la injusticia y el sufrimiento que causa el pecado. Su justicia está activa cada día. Él no tolera el mal ni se queda pasivo ante la opresión o ante la violencia. Su ira es la expresión de su amor, porque ama la vida,
se indigna ante lo que la destruye. Esto nos muestra a nosotros a un Dios moralmente coherente, no caprichoso. Salmo 56. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. La justicia de Dios es tan perfecta que todo el universo da testimonio de ella. El juicio de Dios es transparente y universal. Nada está fuera de su alcance. Cuando Dios actúa, lo hace en plena luz, con equidad. Sus juicios no son secretos ni arbitrarios, son manifestaciones de su gloria moral. Salmo 82:1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Dios es el juez supremo entre todos los poderes. Ninguna autoridad humana o celestial está por encima de él. Esto incluye reyes, naciones o sistemas humanos. Todos responden ante su justicia. Nos muestran la soberanía moral de Dios. Él juzga incluso a los que juzgan, asegurando que la justicia no dependa de la fuerza, sino de la verdad. Salmo 96:10. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con equidad. El gobierno de Dios trae equidad y trae paz. Su juicio restaura el orden que el pecado ha roto. Él juzga con equidad, es decir, sin parcialidad ni corrupción. Su juicio no es para destruir, sino para reordenar el mundo y su justicia y su verdad. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Jesús es el juez final, pero también es el Salvador justo. Su juicio está unido a su gracia. Juzga para recompensar, vindicar y restaurar. El juicio es esperanza para el justo, no terror. Dios juzga con amor redentor. Su justicia está siempre acompañada por su misericordia. ¿Qué revelan estos textos del carácter moral de Dios? Justo, nunca se equivoca al juzgar, Génesis 18:25. Santo, no tolera el mal ni la corrupción, Salmo 7:11. Soberano, nadie está fuera de su autoridad, Salmo 82:1. Transparente, sus juicios son claros, no secretos, Salmo 56. Equitativo y fiel, no hace acepción de personas, Salmo 96:10. Misericordioso, juzga con amor y esperanza de redención, 2 de Timoteo 4:8. ¿Cómo nos ayuda esto a entender la cuestión de la guerra por mandato divino? Este es un tema muy difícil, pero desde el carácter moral de Dios podemos comprenderlo mejor. Dios no es un conquistador violento, sino un juez que actúa para frenar la maldad cuando se vuelve destructiva. Las guerras ordenadas en el Antiguo Testamento no fueron caprichosas, fueron juicios contra sociedades completamente corrompidas, donde la justicia y la idolatría habían destruido toda moralidad. El juicio divino siempre tiene propósito moral y redentor. A veces Dios permitió la guerra como un medio de justicia temporal, no como como un ideal permanente. Y el objetivo era preservar la vida, la fe y la promesa mesiánica, no exterminar por placer.
Su carácter garantiza que nunca ha abusado del poder. Como juez supremo, Dios no necesita justificar su autoridad ante los hombres, pero su propia santidad es su justificación. Él no manda violencia sin razón, sino que actúa para detener el avance del mal. Hoy nosotros entendemos que esas guerras a la luz de Cristo, quien reveló el juicio definitivo en la cruz. El mal fue juzgado allí. La victoria ya no se libra con almas, sino con amor, con verdad y con fe. El estatuto de Dios como juez supremo no lo muestra como severo o como distante, sino como el garante del bien, de la verdad y de la vida. Su justicia explica por qué a veces debe intervenir con firmeza, incluso en forma que a nosotros nos resultan duras. Pero su meta siempre es la misma: restaurar la justicia y salvar a su pueblo. Reflexionar acerca de Dios como juez justo que no puede ser sobornado ni influir para actuar de manera parcial. ¿Cómo armonizar con el Evangelio un Dios que no tolera indefinidamente el pecado, la opresión, el sufrimiento de los inocentes y la explotación de los oprimidos? Esta pregunta toca una de las verdades más profundas del cristianismo. Dios es amor, pero también justicia. Y en esa tensión entre su gracia que perdona y su justicia que no puede ser comprada ni corrompida, se revela la belleza del Evangelio. Dios, el juez que no puede ser sobornado. Cuando la Biblia dice que Dios es justo y no hace acepción de persona, está afirmando que su justicia no puede ser manipulada. En la tierra, los jueces pueden ser influenciados por el poder, por el dinero o por prestigio, pero Dios no tiene intereses personales. Él no se deja sobornar con oraciones vacías ni con buenas obras hechas sin sinceridad. En Deuteronomio 10:17 nos dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma soborno. Esto significa que Dios no se deja engañar por apariencias, sino que juzga las intenciones del corazón. Por eso su juicio es perfecto y moralmente incorruptible. ¿Cómo armoniza esta justicia con el Evangelio? A primera vista podríamos pensar que un Dios que castiga el pecado y no los tolera parece duro. Pero si lo miramos desde el Evangelio, entendemos que su justicia es una expresión de su amor. Un Dios que no tolera el mal es un Dios digno de confianza. Si Dios fuera diferente ante la injusticia, ante la violencia, la corrupción, el abuso, la explotación, no sería un Dios bueno, sino cómplice del mal. El Evangelio nos enseña que Dios no ignora el sufrimiento de los inocentes y que llegará un día en que cada lágrima será respondida con justicia divina. En Salmo 96:10 dice: porque vendrá el tiempo en que el juez justo juzgará con equidad, su justicia es esperanza para los que sufren. Significa que el mal no tendrá la última palabra. El Evangelio nos muestra cómo Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Un dilema humano es este: si Dios castiga todo pecado, ¿cómo puede salvar al pecador? Y si perdona todo pecado, ¿cómo sigue siendo justo? La respuesta está en la cruz. En la cruz Dios no ignora el pecado, lo juzga completamente. Pero en lugar de volcar la condena sobre nosotros, la tomó sobre sí mismo en la persona de Jesús.
Segunda de Corintios 5:21. A quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es, el Evangelio armoniza lo imposible. Dios castiga el pecado porque es justo. Dios perdona al pecador porque es amor. Ambas verdades se unen en la cruz. La justicia y la misericordia se besan. Salmo 85:10. El Dios del Evangelio no tolera indefinitivamente el pecado porque ama demasiado. Si un padre ve que su hijo se destruye con el vicio y no hace nada, ¿eso sería amor? No. El amor verdadero interviene, corrige y disciplina para salvar. Así es Dios. Su paciencia es grande, pero tiene un límite. Porque el pecado destruye vida, destruye familia y sociedades. Tolerarlo eternamente sería permitir que el mal reine. Por eso el juicio final no es un acto de crueldad, sino de restauración. Su justicia es el fundamento de la esperanza cristiana. Cada vez que nosotros vemos injusticia en el mundo, niños hambrientos, guerras, corrupciones, abuso, sabemos que Dios no se quedará callado para siempre. El Evangelio promete un futuro donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Eso solo será posible porque Dios juzgará y eliminará definitivamente el mal. Dios no puede ser sobornado porque su justicia nace de su santidad perfecta. Y esa misma santidad fue la que lo llevó a entregar a su Hijo por amor. Él no tolera indefinitivamente el pecado, porque el amor verdadero no mira hacia otro, no mira hacia otro lado ante la injusticia. El Evangelio no anula la justicia, la satisface y la transforma en salvación. Por eso, cuando nosotros decimos que Dios es justo, no tenemos su juicio, sino que confiamos en Él, porque el mismo juez se convirtió en nuestro abogado. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, si algunos hubierais pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi querida familia en Cristo, hoy hemos recordado que Dios no solo nos observa desde el cielo, Él gobierna, juzga y defiende con justicia perfecta. Su trono no se tambalea ante la corrupción del mundo, ni ante nuestras propias caídas. Y aunque a veces parezca que el mal prospera, Dios sigue teniendo la última palabra. Pero ese mismo juez justo también es nuestro Padre compasivo. Él no nos cita a juicio para condenarnos, sino para ofrecernos restauración. Jesús, nuestro abogado, ya presentó la evidencia de su amor en la cruz del Calvario y ahora nos llama a vivir de una manera que honre su justicia. Y hoy Dios nos invita a confiar en su veredicto de gracia. Si hay en tu vida algo que necesita ser puesto en orden, este es el momento. No temas acercarte a Él. El juez del universo anhela a ser también el salvador de tu corazón. Que al salir de aquí, de este repaso, podamos decir: Señor, quiero vivir de tal manera que su justicia se vea reflejada en mí. Y que en el día final, cuando el juez justo venga, podamos hallarnos firmes, fieles y en paz con Él. Ese es mi deseo, que al salir de aquí yo le pueda decir: Padre, quiero vivir de tal manera que su justicia se vea reflejada en mi diario vivir, en mi carácter, en mi forma de tratar a los demás, y que ese sea mi deseo y de todos aquellos que vean este repaso.
en el día final, cuando Jesús venga en gloria y majestad, podamos hallarnos firmes, fieles y en paz con Él. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias porque hoy hemos recordado que usted es el juez supremo, pero también nuestro Salvador fiel. Gracias porque sus juicios son rectos, sus caminos son perfectos y su amor nunca cambia. Padre, enséñenos a vivir con usted con integridad, a actuar con justicia y siempre reflejar su carácter en cada decisión que tomemos. Ayúdanos a confiar en usted aunque no entendamos lo que sucede, sabiendo que al final su justicia prevalecerá. Y hoy, Padre, le entregamos nuestros corazones, nuestras luchas y nuestra falta. Límpienos de todo lo que no le agrade, Padre. Y denos el deseo de caminar cada día más cerca de usted. Que cuando usted venga a juzgar al mundo, podamos estar firmes en Cristo, cubierto por su gracia y con la paz de haber vivido para usted. Ponemos de Dios sus manos, Padre, para que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar su nombre. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús, nuestro abogado y redentor. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, que pasen un feliz y maravilloso día. Y recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Que pasen un maravilloso día y recuerden, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.